la asambleísta Soledad Buendía. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a los legisladores y a los ciudadanos que nos siguen a través de los medios legislativos. Este día somos testigos una vez más de cómo se pretende colapsar la institucionalidad pública, cómo el Estado ecuatoriano que se construyó y se reconstruyó a partir de un proceso político, popular e histórico, hoy se está destruyendo. Sin embargo, en apenas 18 meses, la política del reparto muestra claramente cómo se puede presentar en la Asamblea Nacional una ley como la que hoy estamos debatiendo. Una ley que si hubiera ganado la derecha en las elecciones pasadas no debería sorprendernos, pero habiendo ganado el proceso de la Revolución Ciudadana es absolutamente incoherente que se presente una ley que lo que busca es favorecer a pequeños grupos y despreciar aquellos que somos las grandes mayorías. Asambleístas y ciudadanos, en estos tiempos de desmemoria, creo que es importante que no olvidemos que junto al pueblo ecuatoriano hemos venido luchando por construir un sistema económico justo, un sistema económico democrático, productivo, solidario, sostenible, basado en la distribución igualitaria, en la redistribución de los recursos, de esos beneficios del desarrollo, de la distribución equitativa de aquellos ingresos, de la generación de trabajo digno y estable. Si es así, ¿por qué estamos discutiendo este texto el día de hoy? Ya que si el objetivo estamos todavía empuñando, entonces deberíamos enfocarnos en lo que decía el presidente de la comisión: la economía popular y solidaria, las microempresas, los pequeños emprendimientos productivos, los agricultores, los artesanos, los pesqueros, aquellos pequeños grupos productivos que hoy en esta normativa no están siendo tomados en cuenta. Casi ningún incentivo en esta ley urgente en materia económica para el 90% de la población. Y entonces tenemos que preguntarnos, ciudadanos y legisladores, ¿a quién beneficia esta normativa? Cada vez que aprobemos en este pleno de la Asamblea normativas, deberíamos preguntarnos, ¿a quién benefician? ¿Para qué se están haciendo estas leyes? Y esta, en consecuencia, es un proyecto que beneficia a una minoría. Ya el asambleísta Proaño en la mañana nos dio datos, cifras que son alarmantes, que claramente develan qué está detrás de esta que en redes sociales, que en medios de comunicación se denomina Trole 3. Y recordemos que esta clase de leyes dictadas en la historia han traído nefastas consecuencias para el pueblo ecuatoriano. Esta ley que nos ocupa hoy propone una remisión tributaria de alcances arbitrarios, pues abarca el 100% de multas, intereses y recargos aplicables a deudas del SRI, del SENAE y del IES y de servicios públicos, incluyendo las infracciones de tránsito. Yo me preguntaría a cuál de los ministros de este gobierno, al primero, al segundo, al tercero, deberíamos preguntarle para que nos explique cuál es la relación existente entre un individuo que conduce a exceso de velocidad y la dinámica económica. Esto no tiene respuestas. Sin embargo, el paquete de remisión nada dice de la banca pública, nada dice de Ban Ecuador, nada dice de aquellos pesqueros, agricultores, de aquel sector que sí requiere ser incluido, que sí requiere de una mirada y una política pública que le beneficie y que le permita realmente la dinamización económica. Creo que es fundamental que esto se incluya en esta normativa. El paquete de remisión otorga facilidades de pago al deudor entre 1 y 2 años, olvidando que los beneficios en ingresos inmediatos para el Estado se relativizan cuando se brindan demasiadas facilidades, excesivas facilidades de pago. Sin embargo, hoy tenemos un proyecto de ley que de manera urgente promueve la cultura del no pago. Muy grave este tema, y se habla de seguridad jurídica. Con certeza, la única seguridad que tendrán los grandes evasores es que se les va a perdonar y que serán remisiones. Por ello es importante el candado que varios legisladores han planteado, que aquellos que ya se han beneficiado de estas remisiones no lo puedan volver a hacer. El paquete de remisión incluye a sujetos que mantienen obligaciones pendientes correspondientes a impuestos retenidos y percibidos. ¿Hemos olvidado acaso en el ejercicio cuántico quizás que retener un impuesto, no pagarlo o retener aportes es un delito? Y hoy estamos haciendo una ley para aquello. Seguridad jurídica se llama.
En contrapartida, el paquete de remisión acepta la base imponible que el SRI determinó para calcular el impuesto a la renta. Sin embargo, esos mismos ingresos no resultan válidos para calcular el 15% de utilidades de los trabajadores. Olvidamos también que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Es sencillamente incoherente. Aquí debemos plantear que se debe cumplir la ley y la Constitución y debemos defender los derechos de los trabajadores. No puede una ley aprobada en esta Asamblea perjudicar a los trabajadores de nuestro país. Esta ley ofrece incentivos productivos en sectores priorizados. Cuidado, la aplicación de esta norma logre el efecto contrario. Recordemos que también ya el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones tenía planteamientos similares. Y quizás lo que se logre es la centralización de las inversiones y no el objetivo que aparentemente estaría planteado. Para el sector industrial se pretende innovar con extensión de años en el impuesto a la renta, igual para las industrias básicas y adicionar para los cantones de frontera. Estos temas ya fueron incluidos en el Código Orgánico de la Producción y me alerta que se vuelva a considerar sin tener datos, sin tener cifras, sin tener indicadores y sin saber realmente la evaluación y los resultados de estas aplicaciones en periodos anteriores y si realmente estos tendrán efectos positivos en la economía del país. En honor al tiempo, Presidenta, quisiera señalar 4 elementos básicos: la eliminación de la exoneración de la 13ª y 14ª remuneración en el cálculo del impuesto a la renta. Esta ley es para aquellos que más tienen. Se incluye dentro de las sedes la posibilidad de prestar servicios turísticos únicamente a los complejos hoteleros, es decir, se beneficiaría al gran capital, dejando de lado a los pequeños prestadores de servicios turísticos. Nada se dice del turismo comunitario, nada se dice de impulsar a aquellos pequeños hostales y emprendimientos turísticos. Se amplía la exoneración del impuesto de salida de capital a favor de residentes locales, cuando actualmente se le aplica únicamente para personas extranjeras. Hoy, con este ejercicio dentro de esta norma, podríamos afectar gravemente la dolarización y si es responsabilidad de los legisladores dejarlo sentado. Y por si esto fuera poco, se pretende derogar el artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos Laborales, con el que se impediría que las instituciones del Estado que tienen jurisdicción coactiva, como el caso del SRI, de la SENAE y del IES, puedan cobrar no solamente al deudor principal, sino subsidiariamente a los obligados por ley. Sorprendentemente, eso no es todo. En el caso de personas jurídicas utilizadas para defraudar, ya no se podrá llegar hasta su último nivel de propiedad. Compañeras y compañeros, creo que esta podría ser una oportunidad para incluir temas importantes. Y aquí mi propuesta, Presidenta, y al presidente de la Comisión, sobre el tema de los artesanos. Nada se dice sobre los incentivos a más de 4 millones de ecuatorianos relacionados con el sector artesanal. Incorporar, por ejemplo, el no pago en ventas, el no pago en compras también, la exoneración de impuestos por la compra de maquinaria, en la materia prima. Eso permitiría realmente la dinamización económica de un sector que ha sido relegado, que durante mucho tiempo está esperando estos incentivos, estas reformas. Créditos con tasas preferenciales para el sector artesanal. Ahí realmente podremos tener un impacto positivo, no solo en las grandes empresas. Aquí nadie niega que debemos generar también incentivos para el sector empresarial que genera fuentes de trabajo, pero no olvidarnos que el país lo formamos todas y todos, y aquí el sector artesanal está siendo olvidado, el sector microempresarial, el sector de aquellos que no son parte de esa economía formal. En atención a lo previsto al numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República, que dispone que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, sugiero, señora Presidenta, se incluyan en una disposición que señale que en ningún caso los beneficios previstos en esta ley afectarán, perjudicarán o disminuirán los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ni los que correspondan a los afiliados, beneficiarios o pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Creo que es importante, señora Presidenta, también señalar que he remitido a la Comisión varias observaciones. Hemos presentado una ley interpretativa a la Ley Económica Urgente presentada de manera anterior por el Presidente de la República en función de realmente garantizar esa seguridad jurídica. No quiero terminar mi intervención
Sin señalar un tema de coyuntura, Presidenta, existe un pedido de autoridad judicial competente que dispone que este órgano legislativo, el Pleno de la Asamblea Nacional, que es el espacio donde se debería tomar las decisiones, se pronuncie sobre el pedido de la jueza que en el término de 72 horas autorice sobre el juzgamiento al presidente Rafael Correa. Con todo respeto, este pronunciamiento debe ser acogido por este Pleno de la Asamblea Nacional. Caso contrario, esa presidencia podría caer en desacato. Gracias, Presidenta.